nos ha apoyado. Ah, sí, por ahí lo estamos viendo. Querido doctor, buena tarde. Buenas tardes, noches. Gracias, doctor. Y a todos nuestros amigos que nos honran con su presencia virtual, públicamente les agradecemos al doctor José Guillermo Arenas Hernández, a nuestra amiga Linda a Sergio Arellano, al doctor Zamudio, a Diana Hernández, a José Luis Pérez Becerra, a Luis Antonio Velasco, a Masha Casal, a Monscar, a Oscar Barrios, a Rocío, a Rolando Arturo, a todos y cada uno de nuestros amigos, a Vero Piñeiro. Vero, buenas tardes, qué gusto saludarte, a José Luis García García, Buenas a Oscar tardes. Barrios Martínez, ¿verdad? De veras a todos, gracias por honrarnos con su presencia. Y siendo así, pues vamos a dar inicio a este conversatorio que el día de hoy pues vamos a llevar a cabo una vez más. Como todos ustedes saben, el Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla, que se fundó desde el año 2015, se ha permitido llevar a cabo una serie de eventos que ustedes conocen a la perfección. Uno, el que mes con mes llevamos a cabo con el apoyo de nuestros amigos, estos conversatorios que son completamente gratuitos y donde se han tocado infinidad de temas relacionados fundamentalmente con el derecho de la seguridad social. Claro, algunos otros han sido de derecho del trabajo, ¿verdad? Y algunas otras materias como derecho burocrático, pero fundamentalmente el derecho de la seguridad social. Además de esto, tenemos nuestra revista digital que se llama Presente y Futuro de la Seguridad Social, que ya en este mes de mayo, pues va a salir el número 5 de la misma revista. Y aprovecho para invitar una vez más a nuestros amigos para que en estos días que aún nos quedan, pues nos hagan llegar sus artículos para que puedan estar pues ocupando el espacio que les hemos reservado y quienes ya hemos comprometido, ¿verdad? Pero aunado a eso, también es grato decirles que personas de la sociedad, al enterarse de este proyecto y de que pues se les puede asesorar en el ámbito de la seguridad social, han ocurrido ya a nuestras oficinas del Colegio de la Academia, establecidas en la avenida 7 Poniente, número 503, en el despacho 203, aquí en la ciudad de Puebla. Decía, han ocurrido a nosotros por asesoría, que también ha sido completamente gratuita, no se les ha cobrado absolutamente nada. Entonces, este proyecto que todos ustedes conocen, ¿verdad? Sigue viento en popa. Y desde luego tendremos más adelante noticias que seguramente a todos nos van a gustar. Saludo también a nuestro querido amigo José Guillermo Arenas, quien ya se unió a nuestra plática. Y en tal virtud, Gracias, doctor, gracias. el Colegio de la Academia, el día de hoy va a llevar a cabo precisamente este conversatorio que se titula Pensión de Viudez, Esposa y Concubina. Para tal efecto, nos acompaña como ponente nuestro querido amigo, el maestro y ya candidato a doctor en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, el maestro Eliel Hazaí Morales Sosa. Déjenme decirle que Eliel, además de ser una persona muy joven, como todos ustedes lo van a poder constatar, es una persona muy preparada, no solamente en el ámbito, vamos, de la investigación, sino en el ámbito profesional. Primero, él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Veracruzana. También es maestro en Derecho General por la Escuela Libre de Derecho. Tiene especializaciones sobre la reforma en materia de justicia laboral por el Instituto de la Judicatura Federal. Y actualmente, decíamos, es doctorante y ya muy próximo a titularse en el doctorado del Instituto de Posgrado en Derecho.
En cuanto a su experiencia como servidor público, bueno, él se desempeñó como oficial administrativo en el juzgado 14º de distrito de amparo en materia penal del Poder Judicial de la Federación. También fue representante patronal en la Junta Especial número 20 de la Local de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México. De igual manera, ha sido juez especializado en materia laboral del 20º Distrito del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Y a eso sumémosle que actualmente se encuentra adscrito en el primer tribunal colegiado del 7º Circuito con residencia en Jalapa del Poder Judicial de la Federación. Y pongamos la cereza en el pastel, ha sido participante, es decir, ha sido invitado como conferenciante y director de mesas de diálogo en diversos foros del Poder Judicial del Estado de Veracruz, de la Casa de la Cultura Jurídica, también en Jalapa, y en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Entonces, como nos damos cuenta, Eliel, además de ser una persona muy joven, es una persona muy preparada. Y ya con esa juventud, haberse desempeñado como juez del trabajo, hombre, pues es algo muy, muy meritorio que públicamente el Colegio de la Academia se lo reconoce y también todos nuestros amigos aquí presentes, ¿verdad? Así que, jóvenes, bienvenidos todos, amigos todos, a este conversatorio. Y dicho todo esto, estimado amigo, maestro Eliel Morales, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. Primero que nada, quiero agradecer la cordial invitación al doctor Jacinto García, del Colegio de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social en el estado de Puebla, y a todos ustedes que están aquí esta tarde para que platiquemos un poco respecto a uno de los tópicos más relevantes en materia de seguridad social, que es el relativo a las pensiones por cuanto hace a las esposas y a las concubinas. Bien, dicho esto, me voy a permitir compartir pantalla. Nada más pudiera, si es que se ven las diapositivas. Se ven perfectamente. Bien. Entonces, les decía hace un momento que esta tarde vamos a reseñar un precedente relevante emitido por la segunda sala de la Suprema Corte, que es el amparo directo 3/2023. Este tema, este amparo toca temas relacionados con la pensión de viudez por cuanto hace a la esposa y a las concubinas de los trabajadores finados. Y al tenor de esto, quisiera comenzar con esta frase para la reflexión. La familia es la primera célula de la sociedad humana. Papa, Papa Juan XXIII. Pongo esta frase para comenzar porque debemos entender que la familia es el núcleo esencial de toda sociedad. Y dicho esto, expongo esta imagen y les pregunto a ustedes, ¿estamos frente a una esposa o frente a una concubina? Muchos de ustedes me pudieran decir, la verdad, dependerá de la situación de facto o dependerá si existe un acta de patrimonio que formalice propiamente el vínculo matrimonial. Pero lo cierto es que con esta imagen no podemos distinguir que estamos frente a una esposa o si estamos en una concubina. Pongo esta imagen porque nos servirá de reflexión para determinado punto dentro de la sentencia que vamos a reseñar. Bien, dicho esto, entonces vamos a comenzar con este amparo directo emitido el año pasado por la segunda sala de la Suprema Corte. Este amparo tiene como antecedentes una señora
que promueve un juicio laboral donde se ostenta como esposa y reclama de un trabajador fallecido de Pemex el reconocimiento como legítima beneficiaria. A su vez, reclama la pensión postmuerte en un 100% del universo reclamable. A la par, una segunda señora se ostenta como concubina y junto con sus dos hijos reclama la declaración de beneficiarios y a su vez las prestaciones por muerte que se desprendían de la designación de beneficiarios interna de Pemex. Esto era un 20% para los hijos y un 50% para la concubina. Aquí debo hacer una distinción antes de comenzar a reseñar este amparo. Recuerden ustedes que en su momento las juntas de conciliación y arbitraje emitían una declaración de beneficiarios de corte administrativo jurisdiccional, pero dentro de cada una de las empresas, en el caso de Pemex, que es una empresa productiva del Estado, también tienen un documento interno de declaración de beneficiarios. Y en este documento, cada uno de los trabajadores manifiestan a voluntad propia quién desea que además de los beneficiarios, vamos a decir por ley, que pueden ser la esposa, pueden ser los hijos, también quiere que sea declarado como... Bien, dicho esto, en los juicios que les comento, la parte actora relacionada, en este caso la esposa, ofrece como pruebas un acta de matrimonio, así como el acta de defunción del trabajador finado. A su vez, también ofrece la copia de la declaración de beneficiarios de Pemex. Esto es el documento interno que les digo. Por su parte, en el juicio de la concubina, esta solamente ofrece un acta de nacimiento de los dos hijos, donde se advierte que estos son mayores de edad y la copia de declaración de beneficiarias que en su momento también había ofrecido a la esposa. Aquí cabe decir que tanto la esposa como concubina se les tiene por ofrecidas de forma oficiosa la prueba presuncional legal y humana. Y a su vez también se llevó a cabo la inspección por parte del actuario del documento de la declaración de beneficiarios interna en la fuente de trabajo. Esto es en donde el trabajador laboraba. Bien, aquí quiero decir que la cláusula 136 del contrato colectivo de Pemex refiere que si el jubilado no hubiese designado beneficiarios, entonces el patrón va a pagar en partes iguales las prestaciones a la esposa y a los hijos. Esto es importante porque vamos a ver más adelante que inclusive forma parte del problema jurídico que se reseña en este amparo. Ahora bien, expuestos estos dos juicios que en su momento se acumularon, habiendo visto de la parte, en este caso, de la actora que se ostentó como esposa y de la actora que se ostentó como concubina, vamos a arribar a que la determinación de la Junta fue en el sentido de determinar que la única y legítima beneficiaria era la esposa o la que se ostentó como esposa y que las prestaciones se iban a pagar en un 100% a pues a esta señora. Esto porque conforme a las consideraciones de la Junta del Conocimiento, el acta de matrimonio que ofreció la esposa junto con la presuncional legal y humana la favorecía. Y por la parte de la concubina, pues no acreditó con un documento fehaciente o con pruebas necesarias que también le correspondiera parte de esa pensión posmuerte. Y por cuanto hacia sus hijos, estos no acreditaron ser menores de edad, que se encontrasen estudiando y ser solteros y que aunado a ello dependían económicamente de ese trabajador que falleció. Motivo de esto es que se presenta este amparo directo que vamos a desarrollar a continuación. En este amparo directo hay dos problemas jurídicos a resolver. El primero es determinar si esta pensión post-muerte
que se prevé en la cláusula 136 del contrato colectivo de trabajo de Pemex de forma preferencial a la del trabajador o bien debe atenderse a la voluntad del trabajador donde en el documento de designación de beneficiarios internos de Pemex señaló a ciertas personas determinados porcentajes. Y el segundo problema jurídico que vamos a tratar es determinar si la referida cláusula se vuelve discriminatoria al hacer una distinción injustificada por exigir que tanto la esposa y los hijos acrediten la dependencia económica pero no exigirlo por cuanto hace a los beneficiarios restantes, pues aquellos beneficiarios por designación. Entonces, habiendo estos estos dos puntos que se van a resolver en este amparo, procedo a enunciar los conceptos de violación que se vieron en esta sentencia. Aquí, que no sé si me pudieran apoyar cerrando un micrófono. ¿Está haciendo eco, doctor? ¿Qué tal, Linda Silva? No sé si quieres apoyar cerrando el micrófono. Por favor. A ver, parece que... Linda Silva, ¿nos puedes ayudar si le tienes el micrófono, por favor? Gracias. Bien, aquí aclaro que voy a hacer un enunciamiento de los conceptos de violación. Vamos a abordar primero los menos relevantes y después nos vamos a enfocar al tema de fondo, que es la parte sustancial de, de esta sentencia de amparo. Bien. Los conceptos de violación que en su momento presenta la quejosa están relacionados con violaciones procesales, pues a su decir no le notificaron el incidente donde se acumuló el juicio laboral de la esposa. También refiere como concepto de violación que existió una falta de representación legal, que se omitieron observar las formalidades procesales, esto es que no hubo una indebida investigación de dependencia, que no se observó el documento de declaración de beneficiarios interno, el que se encontraba propiamente en Pemex, que hubo una indebida valoración probatoria, pues la esposa en ningún momento acreditó la dependencia económica, que existe una inconstitucionalidad de la cláusula 136 porque se parte de una distinción injustificada que se discrimina por el estado civil, dado que no es el mismo trato que se le otorga a la concubina que el que se le otorga a la esposa. Y por último, que existe una indebida temporalidad del pago de la pensión, puesto que la ley del Seguro Social en ningún artículo prevé que las pensiones se deban de pagar de carácter temporal. Bien, explicados los conceptos de violación, vamos a... Bien, vamos a empezar con los primeros. Con respecto a las violaciones procesales, la concubina que se ostenta como que en este punto se presenta como quejosa, refiere que la junta responsable omite notificar la resolución que recae al incidente de acumulación. En este punto, la segunda sala declara este concepto de violación como infundado, pues refiere que la junta responsable sí notificó a la parte actora por medio de sus apoderados. Y es más, que inclusive prueba de ello es que la parte actora siguió acudiendo a las audiencias que se desarrollaron con posterioridad a esta resolución de acumulación. En un segundo concepto de violación, la quejosa alega que la Junta debió haber advertido que las personas que estuvieron, perdón, que las personas que en su momento designó
no le dieron un debido seguimiento a la tramitación del juicio. Aquí, de nueva cuenta, la sala considera este concepto de violación infundado, puesto que refiere que la representación legal necesaria para los beneficiarios del trabajador solamente se da en los casos donde este beneficiario comparezca sin una asesoría alguna, más no así como aconteció en especie. Bien. Por cuanto hace el concepto de violación de la omisión de suspender el procedimiento, toda vez que, a decir de la quejosa, el artículo 996 de la Ley Federal del Trabajo contempla que cuando se controvierte el derecho de la designación de beneficiarios, se debe suspender la audiencia a efectos de que en una nueva audiencia las partes puedan ofrecer pruebas y con ello se resuelva lo relacionado con los puntos controvertidos. Aquí la Corte nos dice, este concepto es fundado pero inoperante. Ello porque si bien es cierto que existía una controversia entre el derecho de designación de beneficiarios, lo cierto es que la Junta, al advertir que no había comparecido a la parte, tuvo por reproducida la demanda y por ofrecida las pruebas. Entonces, en nada le causa un agravio a la parte que en este punto se ostenta como quejosa. Bien, ahora bien, la quejosa también refiere que la responsable omitió requerir a instituciones públicas información relacionada con los beneficiarios del jubilado fallecido. Aquí la segunda sala de nueva cuenta nos dice, este concepto es infundado porque la responsable sí llevó las diligencias que estimó necesarias. Tan es así que ordenó que el actuario realizara una inspección en la fuente de trabajo para verificar que se encontrara con un documento fidedigno como lo es la designación de beneficiarios interna de Pemex. Y la facultad que tú refieres, quejosa, solamente puede ser ejercida cuando la Junta así lo considere, mas no es obligatoria que requiera a todas las instituciones que tú en su momento le pudiste haber dicho que requiriera. Ahora bien, aquí ya entramos a una cuestión más del punto sustancial y vamos a ver que la quejosa alega que la cláusula 136 presenta un trato discriminatorio, porque si bien el finado en su oportunidad contrajo matrimonio con la que se ostentó como esposa, lo cierto es que aunque no se divorciaron, como muchas veces ocurre aquí en nuestro país, porque se considera de manera errónea que con el pasar del tiempo se disuelve en automático ese vínculo matrimonial, este trabajador finado empezó una relación sentimental con esta nueva persona que se ostenta como concubina e inclusive tiene hijos con esta persona y esta persona se mantiene hasta el fallecimiento de este trabajador. Entonces, aquí la quejosa refiere que hay un trato discriminatorio, puesto que no se le da ese mismo nivel al que está la esposa, que en su momento fue la esposa de ese trabajador. Aquí lo que procede es hacer un análisis si dicha cláusula genera un trato discriminatorio en perjuicio de aquellas personas que se puedan ostentar como concubinas o como parejas de facto, es decir, parejas de hecho. Aquí, ahora sí voy a hacer un análisis más detallado de la cláusula 136 del contrato colectivo. Em, Primero que nada, tenemos que esta cláusula 136 refiere que el jubilado va a designar a su cónyuge y o hijos que dependan económicamente de él para que reciban por lo menos el 50% de las prestaciones por muerte y puede disponer del 50% restante. Para ello, como yo soy muy visual, quise hacer una gráfica para que pudiera ser entendido. Vamos a imaginar que esta gráfica circular es un pastel y es el 100% de las prestaciones postmuerte. Entonces, la cláusula 136 de Pemex nos refiere la mitad, es decir, el 50% le va a corresponder
por cláusula extralegal, 50% a los hijos y a la esposa, y el otro 50% a quien decida el trabajador. Bien, dicho esto, hay que mencionar un apartado más que dice, cuando carezcan de los primeros, esto es de la esposa y de los hijos, entonces el trabajador dispondrá libremente del 100%. Es decir, si no tenemos este 50% azul porque no hay esposa y no hay hijos, entonces se vuelve un pastel del 100% y todo dependerá de la voluntad a quien el trabajador decida dejarle esta pensión post-muerte. De ahí vamos a tener que si el jubilado no hubiese designado beneficiarios, entonces el patrón pagará por partes iguales del 100% de las prestaciones al cónyuge y a los hijos que hubiesen dependido económicamente del jubilado. Para ello tenemos una segunda gráfica que la explico a continuación. Aquí tenemos, y lo decíamos hace un momento, que si hay esposa y hay hijos, forzosamente se destina un 50% y el otro 50% para quien decida el trabajador. Pero cuando no hay una persona en ese documento interno de designación de beneficiarios, pero si hay esposa y si hay hijos, entonces, de nueva cuenta, el círculo se vuelve en un 100% y la mitad le toca a esa esposa y la mitad le toca a esos hijos, como se ve en la gráfica que les estoy mostrando. Y por último, nos dice esta cláusula 136 que a falta de designación expresa o derechohabientes registrados, el patrón debe pagar la pensión a aquellas personas que demuestren la dependencia económica. Este supuesto ya es un supuesto completamente diferente porque ya no pide que sea esposa, ya no pide que sean hijos y tampoco que sea una persona que se encuentre en el documento de designación de beneficiarios que llenó el trabajador ante Pemex. Bien, explicado esta cláusula 136 del contrato colectivo, la Corte empieza haciendo un estudio bajo la perspectiva de género. Aquí, la Corte introduce la figura de estereotipos de género. Empieza hablando que los estereotipos de género son representaciones simbólicas de lo que se espera de los hombres y de las mujeres, de cómo deben actuar, de cómo deben sentir. Y para ello invoca el artículo 5, inciso A de la CEDAW y el artículo 8 de la Convención Belém do Pará, que en esencia estos dos artículos refieren que los estados partes deben tomar medidas para modificar patrones de la conducta de las sociedades para que no existan prejuicios basados en inferioridad o superioridad de algún género o de algún sexo. Es decir, vamos a hacer cambios estructurales para eliminar esos prejuicios que sabemos que al día de hoy existen y tanto mal hacen a la sociedad. Dicho esto, la Corte empieza a abordar la metodología para juzgar con perspectiva de género. De hecho, esta metodología ya se encuentra sentada en jurisprudencia que refiere 6 pasos para analizar una norma cuando se advierta que pudiera existir una discrepancia basada en una cuestión de género o categoría sospechosa. Aquí, la metodología que desarrolla la Corte va en el sentido de, en un primer momento, identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género muestren un desequilibrio social. Punto número 2. Se cuestionan los hechos de los que se parte, los valores y las pruebas, desechando estereotipos de género. Por eso había comenzado explicando qué son esos estereotipos. Punto número 3. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar situaciones de posible violencia, se deben de ordenar de oficio pruebas necesarias para visibilizarlas. Inciso 4. De detectarse alguna situación de desventaja, se debe cuestionar la norma aplicable para ver si ésta es neutra o, en caso de no serlo, evaluar este impacto diferenciado y buscar una resolución justa e igualitaria. 5.
Aplicar estándares de derechos humanos para todas las personas involucradas. Esto es, no solo para alguna de las partes, no. Todos los que sean involucrados en el caso, se les debe aplicar una perspectiva, un estándar mínimo de derechos humanos, que es el que establece el que establece la Constitución junto con los tratados convencionales en la misma materia. De ahí, el inciso 6 es evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios. Por eso, la Corte ya había hecho énfasis en que desde el aspecto convencional, como lo refiere la CEDAW, como lo refiere la Convención Belém do Pará, debe buscar eliminarse los prejuicios. Dicho esto, la Corte empieza a hacer un análisis de las trabajadoras y trabajadores del país y empieza a reseñar que en nuestro país, como bien se advierte, existe un mayor número de trabajadores frente a trabajadoras en activo. Entonces, la Corte nos dice que regularmente son las mujeres quienes, cuando fallece el concubino, deben asumir mayores responsabilidades. ¿Por qué? Porque deben de hacerse el cuidado de los hijos, tienen responsabilidades sociales, responsabilidades en casa, responsabilidades con la familia y mayores responsabilidades en general. De hecho, aquí la segunda sala refiere que de 10 personas que son viudas, 8 son mujeres, por lo cual advierte que existe un mayor número de reclamos por derechos asociados a la viudez, por lo que hace a mujeres, por lo que hace al género femenino. Bien, dicho esto, aquí la Corte también hace alusión a la protección de la familia. La Corte refiere que la protección al derecho de la familia se encuentra consagrada en el artículo cuarto constitucional y para ello la protección al derecho de la familia no solamente cubre la familia convencional, la familia tradicional a través del matrimonio, sino que también lo hace a través de las uniones de hecho, como pueden ser las concubinas. Para ello, establece que se debe proporcionar cariño, ayuda, lealtad y solidaridad, y esto, en consecuencia, es lo que hace que un núcleo pueda considerarse como familia. Atento a ello, refiere que entonces aquellos casos en que una persona en calidad de concubina o pareja estable con quien un trabajador procrea hijos y vivió durante varios años posteriores a su separación, debe estar cubierto por esta protección a la familia. Aunado a lo anterior, la Corte empieza a hablar de no discriminación y refiere que la no discriminación se puede dar en dos vertientes. La primera es de forma directa, que esa es más fácil de advertir, puesto que se da cuando dos supuestos de hecho equivalentes son regulados de una forma desigual, sin que exista una justificación razonable para otorgar ese trato discriminatorio. Y ahí está el quid, en que exista, o más bien que no exista, una justificación razonable que marque esa diferencia. Y la segunda vertiente es una vertiente indirecta que se da cuando una norma jurídica en apariencia es neutra, pero el resultado de su aplicación o de su contenido genera un impacto desproporcionado en la sociedad. Entonces, al tenor de lo expuesto, la Corte refiere que la cláusula 136 señala que cuando el jubilado no hubiera designado beneficiarios, el patrón debe pagar en partes iguales a la esposa y a los hijos que hubieran dependido económicamente del jubilado y que se encuentren registrados en el censo médico y a falta de asignación expresa, se pagará a quienes demuestran la dependencia económica. Aquí la segunda sala nos dice, en principio, pareciera que no hay una distinción de género evidente. Sin embargo, ¿qué crees? Sí se aprecia un trato diferenciado, pues únicamente señala que el cónyuge del jubilado y los hijos que dependían económicamente deben recibir el 50%, sin contemplar como posible beneficiario a la concubina o pareja estable. Y ojo, en consecuencia, estamos ante una desigualdad indirecta. ¿Por qué? Porque si bien se los decía hace rato, y me regreso aquí, cuando no hay una persona
dentro de a quien decida el trabajador, entonces se le paga sí o sí al cónyuge y a los hijos. Pero entonces, si la concubina también tiene derecho a esa protección familiar, ¿por qué no se encuadra en ese 50% forzoso que se le debe de pagar a la esposa y a los hijos? Dicho esto, Dicho esto, la Corte refiere que entonces la discriminación se va a dar en aquellos casos, como acontece en la especie, donde hay una carencia de justificación objetiva y razonable. Aquí, la Corte puntualiza que la igualdad y la no discriminación no son cuestiones idénticas, pero sí son cuestiones que se complementan, pues en tanto que la igualdad implica que a las personas que sean iguales se les debe de tratar, perdón, a las personas que se encuentran en una misma situación se les debe de tratar de forma igual, a los desiguales se les debe de tratar se les debe de tratar de manera desigual a aquellas personas que se ubiquen en una situación diversa. Por tanto, una norma se vuelve inconstitucional cuando impone arbitrariamente discriminaciones en situaciones jurídicas que objetivamente son iguales, pero no se distingue, no hay una distinción de la misma forma de estas situaciones discrepantes. Por lo tanto, hay una carencia de razonabilidad. Aquí, y esto es uno de los puntos medulares, la Corte hace un test de igualdad o test de escrutinio estricto. ¿Por qué? Porque advierte dos categorías sospechosas. La primera son las mujeres y la segunda categoría son las concubinas. Para ello, y para entender lo que es una categoría sospechosa, hay una jurisprudencia que ya en su momento emitió la Corte, que si quieren anotar el registro digital es el 2010-315, que refiere que cuando estamos ante una situación que se basa en una categoría sospechosa, se debe realizar un escrutinio estricto. ¿Y cuáles son estas categorías sospechosas para comenzar? Origen étnico, género, edad, discapacidades, condiciones sociales, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales y estado civil, entre otros. Aquí, evidentemente, tenemos el género, en el caso de las mujeres, y estado civil en el caso de las concubinas. Entonces, sí o sí es necesario este escrutinio estricto. ¿Pero qué implica este escrutinio estricto? Bueno, para ello tenemos otra jurisprudencia con registro digital 2012-589 que nos dice que cuando existe una distinción basada en una categoría sospechosa, se debe hacer un estricto escrutinio. Y ello implica hacer un análisis más fuerte del que se haría con un escrutinio ordinario, ya que se debe de cumplir con una serie de 3 pasos o con una serie de 3 peldaños que si se superan, podemos decir que la norma está ante la norma ha superado un test de igualdad y si alguno de esos 3 peldaños no se cumple, pues estaríamos ante una norma que no supera el test y por ende es una norma discriminatoria. Bien, aquí lo ejemplificamos de mejor manera y vamos a ver que este test de escrutinio estricto, por ser una categoría sospechosa o en el caso concreto dos categorías sospechosas, debe superar estos 3 peldaños. El primero, el de la finalidad imperiosa, es decir, que se cumpla una finalidad que se establezca en el marco constitucional. El segundo, si se encuentra estrechamente vinculada con esa finalidad establecida en la Constitución. Y tercero, si resulta ser la medida menos restrictiva posible. Esto es, y quisiera definir este tercer peldaño porque la Corte se queda en el segundo. Quisiera poner como ejemplo de cómo resulta la medida menos restrictiva posible. Pongamos como ejemplo eh, un niño que se la pasa jugando todo el día a videojuegos y entonces el papá, con el afán de que deje de jugar, le lo restringe quitándole la consola de videojuegos, lo restringe al no salir con sus amigos, lo restringe que no puede ver televisión. Evidentemente son medidas para restringirlo,
pero la medida menos restrictiva sería solamente quitarle esa consola de videojuegos. Eso implica hacer el análisis de este tercer peldaño. Bien, ahora vamos a referirnos a los primeros dos, que es con los que se queda la Corte. El primero, la finalidad constitucionalmente imperiosa. Aquí, aquí, este análisis va encaminado a verificar si se cumple con una finalidad que se encuentra en la Constitución. Aquí la Corte dice, el artículo cuarto nos refiere que debe de haber una protección al derecho de la familia y el artículo 123 nos refiere que debe haber una procuración del beneficio de la seguridad social cuando fallece un trabajador jubilado. Aquí también la Corte señala que este beneficio no se extiende a todos los beneficios, a todos los familiares nada más así porque sí, sino que solamente se va a otorgar cuando existe un vínculo de dependencia económica con el trabajador finado. Por ello, se dice que el origen de la presunción de dependencia económica para el caso de los hijos es porque estos son menores y porque dependen porque dependen de alguien para subsistir. Y en el caso de los cónyuges, pues se parte de que existe una obligación recíproca entre los consortes. Tan es así que refiere la Corte que en su momento declaró de inconstitucional el apartado de la fracción tercera del artículo 501, que refería que tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de un acto delincuencial a falta de cónyuge las personas que estableció una unión de hecho pueden gozar del derecho de la protección a la familia. Aquí la Corte dice, oye, esto es una restricción, porque como solamente a falta de cónyuge, entonces una persona que tuvo una unión de hecho puede gozar de ese derecho a la protección de la familia. No, esto implica desconocer la situación que se vive actualmente en muchas familias del país. ¿No? Porque no solamente es la esposa a la que le corresponde ese derecho, sino que en muchas familias es la concubina o esa persona que tiene una relación estable o una relación de facto, la que también de igual forma le corresponde ese derecho de la protección a la familia. Bien, entonces aquí la Corte dice, se cumple con este escalafón o se cumple con este peldaño porque sí se busca la finalidad que es proteger a la familia y se busca proteger la seguridad social de esa familia del trabajador finado. Pero pasa un segundo escalón y dice, existe una vinculación con la finalidad constitucionalmente imperiosa. ¿Qué implica ello? Bien, aquí implica un análisis si esta norma resulta subinclusiva o sobreinclusiva. Es decir, si la norma, en el caso, la cláusula 136 de Pemex, contempla más casos de los que debió contemplar o contempla menos casos de los que debía analizar. Aquí la Corte refiere que omite proteger en igualdad de condiciones a aquellas familias cuyo vínculo tienen origen en una relación de hecho. Es decir, sí, se busca la protección a la familia, pero solamente contemplas aquella familia que deviene de un vínculo matrimonial, donde existe un acta de matrimonio. Pero ¿qué ocurre con las concubinas? Ellas también son familia y aquí es donde resalta esa reflexión que les comentaba en un principio, hasta dónde debemos ampliar el marco familiar o qué es lo que podemos considerar como familia. ¿Solamente una esposa o también una concubina? Aquí la Corte refiere que no existe una razón constitucional para distinguir privilegios solamente por cuanto hace aquellas familias que tienen un vínculo de matrimonio y en consecuencia no se supera el test de igualdad. Todo esto, en consecuencia, demuestra que al final son las mujeres quienes son parte de una categoría sospechosa, quienes resienten esa afectación derivada de la calidad de ser beneficiarias de un trabajador, porque al final son ellas las que desarrollan labores exclusivas del cuidado de los hijos y por ende les afecta en mayor medida situaciones como esta. En este punto quisiera decir que, disculpen un momento.
En este punto, quisiera decir que la segunda sala inclusive invoca precedentes de la Corte colombiana y señala que esta ya se ha pronunciado al decir que la exclusión de una de las dos parejas con quienes convivió simultáneamente y procreó hijos, el trabajador finado, se vuelve irrazonable porque no se encuentran razones de orden constitucional que privilegien un tipo de núcleo familiar sobre otro. Entonces, en el caso de Colombia, la Corte dice, al final se debe otorgar la pensión o de forma equitativa, esto es un 50 y un 50, o en su defecto, otórgala de manera proporcional en la medida que la compañera convivió con el trabajador final. Pero eso, insisto, por cuanto hace al precedente colombiano que invoca la Suprema Corte. Aquí entonces termina concluyendo la Corte que al no garantizar un mínimo vital para quienes tienen una familia con el jubilado, derivado de una relación de hecho, la medida se vuelve contraria a los derechos de igualdad, de protección de la familia y de seguridad social. Ahora bien, por cuanto hace al concepto de violación de la temporalidad de pago post-mortem, donde refiere la quejosa que no se pueden, no, donde refiere la quejosa que es inconstitucional que se limite la pensión toda vez que la ley del Seguro Social no contempla temporalidad en las pensiones que otorga. Aquí la segunda sala le dice que no se puede analizar estas prestaciones de seguridad social toda vez que devienen de una cláusula extralegal como es la cláusula 136 del contrato colectivo de Pemex. Y por ende, la ley del Seguro Social no es un parámetro para poder considerar si existe o no una inconstitucionalidad o en este caso una ilegalidad, porque, insisto, se trata de prestaciones de carácter extralegal y que debe estarse a lo que han pactado las partes. Bien, por último, con respecto a la declaración de beneficiarios y que en su momento refiere a la quejosa que se había omitido advertir, em, la Corte las refiere como fundadas pero inoperantes con respecto a los hijos, porque bien dice, si bien es cierto, en algún momento cuando se llenó el documento de designación de beneficiarios interno de Pemex, los hijos eran menores de edad, a la fecha que tú reclamas o a la fecha que los hijos reclaman, lo cierto es que ya son mayores de edad, por tanto ya no existe una dependencia económica con el trabajador que falleció. Y por cuanto hace a la concubina, ahí sí la Corte considera que los conceptos de violación son fundados porque de las pruebas se advierte que efectivamente la concubina, en el caso es la quejosa, se le designó como beneficiaria y la junta responsable no advirtió ese documento, por lo que debía considerarse en ese segundo 50% de la pensión post-muerte. Por eso, la decisión de la Suprema Corte va en el sentido de otorgar el amparo y con relación al primer 50%, otorgarlo en igualdad de condiciones a quienes conformaron un núcleo familiar con el jubilado fallecido. Y ojo, aquí viene el cambio de paradigma, porque si volvemos al círculo de la pensión postmuerte, vamos a tener que el efecto es que en el primer 50% que está establecido para la esposa y para los hijos, también ahí se incluya a la concubina en relación, que también es parte de esa protección hacia el derecho de la familia. Y por cuanto hace al último resolutivo, declarar que la concubina, además, también es beneficiaria del segundo 50% de la pensión. Esto es porque en el documento que en su momento llenó el trabajador, había establecido que le correspondiera a la concubina. Entonces quedaría, para que lo visualicemos, que en el 50% que está en color azul oscuro, tendríamos a la esposa, a la concubina y a los hijos. En el caso concreto sería esposa y concubina. Y en el otro 50 sería la concubina. ¿Por qué? Porque así fue la decisión
del trabajador finado y debe atenderse a su voluntad. Con todo ello es que este se vuelve un precedente relevante en materia de seguridad social porque no solo nos ejemplifica las situaciones de facto que ocurren en el país, sino que nos permite romper ese paradigma y ampliar esa visión para considerar que las pensiones deben ir más allá de ese aspecto tradicional de otorgarlas solamente por cuanto hace a aquellas personas con las que se tiene un vínculo matrimonial jurídica o jurídico y debe también ampliarse a aquellas personas que han tenido vínculos sentimentales derivado de relaciones de hecho o derivado de figuras como lo es el concubinato. Por eso concluyo diciendo que estas sentencias no solamente se vuelven presentes relevantes, sino que se vuelven factores de cambio que al día de hoy permiten hacer que la sociedad evolucione como lo evoluciona el derecho. Por mi parte es cuanto y muchas gracias, doctor. Gracias, estimado doctor Eliel Morales Sosa, por la exposición tan brillante de este tema que has llevado a cabo. De veras, gracias por ello. Nuestros amigos que nos honran con su presencia virtual, que es un número muy nutrido y que públicamente lo agradecemos, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario sobre la exposición que nuestro amigo Eliel Morales Sosa ha llevado a cabo, adelante, a micrófono abierto podemos formular la interrogante. En el chat, el doctor Rigoberto señala felicidades al maestro Eliel Morales, de Masha Casal, excelente y muy completa, gracias. Pero nuestros amigos que están presentes virtualmente, ¿alguna interrogante, alguna pregunta? Doctor José Guillermo Arenas, adelante, por favor. Gracias, doctor Jacinto. Antes que nada, buenas tardes. Es un gusto estar aquí presente con tan importantes temas y un saludo a quien igual hizo lo posible por unirse, entre estos el gran amigo, el doctor Pérez Becerra. Sí, una pregunta al ponente. Resulta que aquí en la ciudad de Puebla y específicamente el ISSSTEP tiene su ley aplicable al caso. Es decir, es la ley de Trabajadores al Servicio de Seguridad del Estado de Puebla, ISSSTEP. En uno de sus apartados, esta claramente establece que cuando la viuda se encuentra realizando sus gestiones a efecto de que se le otorgue la pensión, obviamente del trabajador que fue del Estado, y que aparezcan datos de acuerdo a la revisión que éste haga y surja una concubina, en este caso a ninguna les dará la pensión. Entonces, debo entender que ahora de acuerdo con este criterio de la Corte, porque al caso concreto también debo pensar que declaró inconstitucional esa cláusula del contrato colectivo de trabajo. Bien, entonces al tema que refiero, pues al igual, no faltará algún operador jurisdiccional que en cierta manera tenga este tipo de asuntos y que traiga como consecuencia que sea adversa una resolución, porque ahora, como es bien sabido aquí, sobre este tema conocen los tribunales administrativos, ya no como solía, que le daban competencia, en este caso, al Tribunal de Arbitraje del Estado y otros a las juntas, según había problemas competenciales ahí. Bien, de esta manera, pues ya está ese Tribunal Administrativo, insisto. Entonces, sería únicamente apuntar en relación a una interpretación estricta de ese precepto y, por tanto, concatenar con el criterio de la Corte, obviamente tomando en cuenta el instrumental probatorio que se tenga para efectos de que inclusive el propio tribunal se pueda pronunciar.
Y si es así, pues me atrevo, más adelante, pues pudiera darse, en este caso, el tribunal colegiado. Entonces, no sé qué punto de vista aquí del ponente, tocante a lo que nos acaba de disertar, qué se visualiza en ese tenor. O sea, se pone sobre el escritorio porque así están ocurriendo ciertos casos de que a las personas le están negando su pensión, obviamente les que tienen su constancia de esa negativa, y ya acuden al tribunal administrativo a hacer cierta referencia, ya en la vía jurisdiccional. Eso es de mi parte, doctor Jacinto. Gracias, estimado José Guillermo. Doctor Eliel, adelante, tienes la palabra. Con su venia, doctor Jacinto. Em, Muy interesante pregunta, doctor José Guillermo. Gracias, maestro. Gracias. Muy interesante pregunta. Fíjese que lo que usted dice es cierto. Al día de hoy, no solamente en esta ley del Estado de Puebla, sino inclusive en la propia ley del Seguro Social, vamos a encontrar muchos artículos que están cargados de estereotipos de género y están cargados de prejuicios. Y probablemente al litigarlo en primera instancia, vamos a tener resoluciones adversas, vamos a entender fallos adversos y es ahí cuando corresponderá en su momento recurrirlo, combatirlo, inclusive vía amparo, donde nosotros solicitemos que bajo un nuevo análisis, bajo perspectiva de género, es que inclusive se pudiera llegar a considerar una norma inconstitucional. Perdón, disculpe usted. Em, Inclusive, así como lo relaté en esta sentencia, pudiéramos llevar nuestro argumento de tal manera que el órgano jurisdiccional que le toque resolver el asunto se vea obligado a hacer un análisis bajo la perspectiva de género e inclusive que tenga que ocupar este test de escrutinio estricto para que con base en ello pueda declarar inconstitucional una norma y en consecuencia, pues, considerar no solamente a la esposa, sino a la concubina con una resolución favorable para que puedan obtener una pensión. Esa sería mi Gracias, Bien, maestro. gracias, maestro. Gracias, doctor Jacinto. Sí, adelante. También tenemos una mano levantada de Iván y a posteriori del maestro José Luis Pérez Becerra. Adelante, adelante, Iván. Muy buenas noches, maestro Jacinto. ¿Qué pasaría en este caso? Al ponente le haría una pregunta. Si presenta económicamente, depende económicamente la mamá del trabajador y un hermano mayor discapacidad, demuestran con la declaración de beneficia a lo que él diría se consideraría como una categoría sospechosa y se repartiría ese 50%, ¿Puedes repetir los tu dos pregunta? 50% para dividirlos en un 33.33. Eh, Perdón, Maestro Iván, ¿podrías volver a repetir la pregunta, por favor? ¿Qué pasaría si la mamá del trabajador, como tutora de un mayor discapacidad, presenta la resolución de una declaración de beneficiarios? Ahí pasaría que se dividiría en ese 100% en 33.33 para tener beneficios. pues es que ahí recordemos que si nos vamos a las cláusulas de alguna empresa, bueno, tendremos que revisar en qué sentido están las cláusulas. Si atendemos exclusivamente a lo que refiere la Ley Federal del Trabajo, recordemos que el artículo, ¿no?, establece un orden de prelación, donde le corresponderá a ciertas personas esa declaración de beneficiarios. Entonces, atendiendo al caso concreto, recordemos que le correspondería en un primer momento a la esposa y a los hijos hasta los 25 años, siempre y cuando se encuentren estudiando o tengan alguna incapacidad.
En segundo lugar, a falta de esto, ya le corresponderá a los ascendientes y a falta de estos, a quienes en su momento acrediten la dependencia económica. Tenemos la fracción tercera que nos refiere que en el caso de la falta de la esposa y los hijos, y a falta de los ascendientes le corresponde a la pareja de facto, pero como lo vimos derivado de esta sentencia, ya la Corte ha declarado que esta fracción está considerada de forma inconstitucional. ¿Es cuánto? Bien, el doctor José Luis Pérez Becerra y también en la lista Sergio Arellano Canales y Ernesto Segovia. Adelante, José Luis Pérez Becerra, doctor. Sí, y muchísimas gracias, doctor Jacinto. Saludo y felicito al ponente, pero también a todos mis amigos, amigas, compañeros de esta importante institución, de la cual me honro estar suscrito con todos ustedes. Fíjense que felicito a Eliel, sobre todo porque realmente es muy joven y ya da mucha lata por allí en el conocimiento. Pero me encontré una situación, no le voy a hacer preguntas al joven maestro, sino simplemente lo planteo para todo mundo. Algo que me encontré no hace mucho, hace 2, 3 días, me hicieron el favor de hacerme llegar un documento vía una liga electrónica en donde la mujer, llámese concubina, llámese esposa, tiene muchos derechos, ¿no? Algo que yo me encuentro importante y creo que podríamos destacarlo. En cuestiones de la muerte del esposo o en este caso, también llamarle concubino según sea la situación, la esposa tiene derecho al 50% de los bienes del esposo difunto. Siempre y cuando se está hablando que estuvieron por bienes mancomunados, pero independientemente también de que no estuvieran de esa manera, la esposa tiene derecho al 50% y el otro 50% le corresponde a todos los miembros de esa familia, sí, de línea directa, me refiero a los hijos, pero también me refiero a la esposa. De ese 50% que le toca para dividirse, la esposa tiene derechos también de parte de ese 50%, o sea, del otro 50%. Pero cuán tan importante se vuelve, ¿sí? Que conozcamos todos los que nos dedicamos de alguna manera a este tipo de materias, el conocer los contratos colectivos de trabajo. Mi inquietud surgió en un momento determinado que apareció por allí un contrato de trabajo, sí, de trabajo sindical, o sea, el contrato en donde las partes son la institución, las partes son los trabajadores, y me encuentro que desgraciadamente por ahí tiene un tiempo de caducidad, de caducidad, la pensión que le corresponde a la esposa. Se van a sorprender. La Universidad Autónoma de Nuevo León, sí, en una de sus cláusulas sindicales, dice que nada más tienen derecho a gozar de la pensión, sí, solo 10 años. La Suprema Corte de Justicia tiene conocimiento al respecto y empezó a trabajar para decir, no, señores, sí, la pensión debe ser vitalicia para que las condiciones de la esposa o de la concubina tenga un modo honesto de vivir y disfrutar de lo que su pareja, llámesele esposo, llámesele concubino, sí, laboró para toda esa familia o las familias que haya hecho. Por eso es que nosotros a veces nos vemos desarmados cuando no conocemos realmente los contratos colectivos de trabajo de aquellas instituciones a las cuales nosotros de alguna manera estudiamos o formamos parte. Sí, yo quiero hacer pues esa aportación de que debemos de conocer
lo mejor posible los contratos colectivos de trabajo. Voy a meter la mano en donde no debo. En algún momento llegué a conocer de un caso en donde el esposo nunca se divorció de la esposa, pero tenía una concubina. Lo más curioso, que yo creo que nunca fue asesorada adecuadamente, la concubina que tenía hijos con el de Cuyo, ¿sí? Y quien se quedó con todo, con todas las prestaciones, aquella persona que nunca se separó y que además tenía 15, 20 años de no vivir o convivir con él, ¿sí? Entonces, por eso considero que de alguna manera deberíamos ir observando que una de las necesidades que tenemos todos nosotros es el cuando nos llegue un asunto de esta naturaleza, el intentar atender rápido cuál es el fondo de los contratos colectivos de trabajo de el de Cuyos, ¿sí? Yo quiero felicitar nuevamente a Eliel, ¿sí? Repito, y no me cansaré de decirlo, muy joven y que está dando mucha lata. Qué bueno que sea para bueno. Sí, porque eso nos va a permitir a todos los que participamos de alguna manera en instituciones como la que dirige actualmente el doctor García Flores, sí, que me honra con su amistad y su cariño, y para todos los que están presentes en este momento al respecto. Felicidades, yo creo que seguiremos juntos, seguiremos trabajando, seguiremos participando en este tipo de encuentros, porque es en donde se va dando un conocimiento en forma diferente, ¿sí? Un conocimiento en el cual todos lo sentimos, pues yo en lo personal me siento, híjole, me siento a todo dar cuando me pongo a escuchar personas como todos los que están en este momento en observándonos. Agradezco también por ahí, hace un momento, el doctor Memo Arenas hizo mención de mi persona, también igual para todos, para que no haga distinción, con todo mi cariño, Memo, para todos ustedes, para todos los que están presentes respecto de este trabajo, que cómo nos va ilustrando y nos va diciendo, "Ey, eso yo lo pude ver de esta manera, eso lo pude ver de esta otra, ¿sí? Felicidades nuevamente, doctor Jacinto García Flores, sí, la maestra Silva, porque no me quiero equivocar, porque no me gusta equivocarme, porque yo sé que tiene una hermana que también está en el grupo, sí, y entonces con todo mi cariño para todos ustedes, sí, y sigamos adelante. Gracias, Gracias. gracias, doctor Pérez Becerra. Por cuestiones de tiempo, vamos a formular tan solo tres preguntas, una a cargo de Sergio Arellano, dos de Ernesto Segovia y finalmente de Rolando Arturo, para que vamos, agilicemos todo el proceso, ¿eh? Adelante, por favor, Sergio. Más que pregunta, pues una felicitación al compañero y amigo Eliel y también retomando lo que él dijo en relación a la respuesta que le dio a Iván, que efectivamente sí tiene derecho los ascendientes y también en el grado colateral, pero también, como también lo decía el doctor Pérez Becerra, que sí en diversos contratos colectivos varía las prestaciones en relación a la seguridad social, porque cambian los porcentajes también en cuanto al derecho a las esposas e hijos. Entonces, es nada más para puntualizar y ser breve, doctor. Felicidades, Eliel, nuevamente. Gracias, Sergio. Nuestro amigo Ernesto Segovia, también, por favor. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches ya. Eh, bueno, la pregunta tiene que ver no con el derecho colectivo, sino tiene que ver con el derecho individual. En 2019 se incorpora la fracción décima a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 25 y en esta nos dice, para evitar tanto conflicto, ¿no?, en paraprocesales o voluntarios, incluir el nombre de los beneficiarios. Lamentablemente no pudimos ingresar, entramos a tiempo a la reunión, pero nos incorporaron ya prácticamente 20 minutos después, lo cual pues yo me disculpo, ¿no? Porque no pudimos escuchar completamente la ponencia. Entonces, respecto de este artículo para materia de derecho individual del trabajo, cuando el trabajador hace la definición clara
bajo el contrato individual de trabajo, de quién es la persona beneficiaria, de qué manera se inhibe el derecho de las personas que pudieran resultar en caso de fallecimiento en el planteamiento que hace el mismo artículo 25, en esa fracción décima, porque se debe interpretar que no solo es la condición de las prestaciones o salarios devengados a los que tendría el derecho, sino también aquellos que pudieran nacer en razón del fallecimiento. Y como esto pudiéramos también encontrar otros escenarios que derivan en el derecho de prestaciones sociales, ¿no? Como puede ser el beneficio de alguna pensión, ya decretado por el trabajador mediante el contrato individual de trabajo, ¿qué repercusiones tendría en este escenario, ¿no? en el posible limitación de derechos a las personas? Y algo que también me gustaría mucho apuntar, yo en lo particular tuve la oportunidad de ayudar a mi papá viudo, y algo que me encantó de esta parte del derecho social es que ya no distingue géneros, es decir, ya el viudo o la viuda tienen los mismos derechos a reclamar estas pensiones, lo cual considero también es un enorme avance en materia de derecho laboral y de regulación de género dentro de la misma premisa. Así que pues bueno, dejo la pregunta sobre la mesa. Muchas gracias a todos. Gracias, Ernesto. Eliel, Sí, de hecho, esta pregunta es bastante interesante porque en su momento pareciera que nos plantea el paradigma de que si bien es cierto, existe la esposa, existen los hijos, pero si el trabajador finado señaló a una persona diversa en la declaración de beneficiarios interna de la empresa, entonces, ¿a quién se le va a dejar a quién se le va a dejar la pensión propiamente? Recordemos, y lo decía hace un momento, que el artículo 501 establece aquellos supuestos de cómo se otorgarán estas pensiones hacia los posibles beneficiarios. Y entonces tenemos que en consecuencia la esposa y los hijos se les debe de otorgar en un primer momento. De ahí tendríamos a los ascendientes y con posterioridad a aquellas personas a quienes se les acredite la dependencia económica. Pero, y ahí sí podemos encontrar diversos criterios. En lo particular, a mí sí me tocó ver casos en la Junta, porque en aquellos años todavía me tocó ver algunos laudos de la Junta, donde atendía a la declaración de beneficiarios que se presentaba independientemente de las personas que les correspondía con lo que establece el artículo 501, ¿no? Ese orden de prelación. Y entiendo ese apartado que me dice que en cierta medida vendría a limitar los derechos, pero más bien no es limitar, sino también es atender a la voluntad del trabajador finado. Por eso, y en atención y lo decía la sentencia que reseñamos esta tarde, no verlo de esta manera es ignorar el, el contexto fáctico y social que ocurre en el país, que muchas veces, más allá de una esposa, más allá de los hijos, hay personas para las cuales el trabajador finado decide por voluntad propia que a esa persona le desea que también le corresponda parte de esa pensión. Y en atención a ello es que también se pudiera incluir en bueno, en la declaración de beneficiarios que otorgue en su momento las juntas o en la actualidad los nuevos tribunales en materia laboral. Ahora, pero vamos, yo lo que quería expresar es cuando, digo, de acuerdo a la reforma de 2019, donde se incluye esta parte del beneficiario, ¿cómo combatir qué derechos persisten para una concubina o inclusive para una viuda cuando el trabajador, desde la naturaleza contractual de la relación laboral, individual por supuesto, define a una persona como beneficiario? O sea, en su voluntad, él no quiere que nadie más reciba este beneficio, porque lo pudieran hacer, es decir, pudieran tener más de un beneficiario o beneficiarios. Y el artículo 25 en esa fracción décima también lo relaciona al 500. Es decir, dice, en atención al 501 vamos a dejar este escenario claro, lo cual fue una de las grandes aportaciones que hemos tenido en materia de aplicación de derecho para beneficiarios, ¿no? Esta reforma en 2019.
entiendo su visión y en verdad la comprendo, pero más que excluir, porque bien usted me refiere cómo combatir que solamente sea la persona que está en esa declaratoria interna de beneficiarios de la empresa. No, en este caso no aplica así. En este caso es no solamente contemples a los que refiere el 501, no dejes afuera a los que por voluntad del trabajador en su momento también señaló, inclúyelos. O si lo que se busca es que nada más sea los que señaló en la declaratoria, es muy complicado y de hecho no se me viene a la mente algún caso donde haya visto algo así. Pero lo que sí, el nuevo paradigma que nos demuestran estos precedentes relevantes es no solamente contemples los que te dice el 501 en la Ley Federal del Trabajo, sino contempla los que estableció por voluntad del trabajador en su declaratoria interna de beneficiarios. No solamente contemples a esto, sino que contempla a este también y en consecuencia, otórgales a todos la declaración de beneficiarios. Esa sería mi respuesta. Bien, por cuestiones de tiempo, jóvenes, le vamos a conceder la palabra también a Rolando Arturo. Rolando, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciados. Creo que con la última pregunta que hizo el licenciado Ernesto y la explicación que nos dio el licenciado Eliel Morales, creo que mi pregunta está contestada. ¿Sí se escucha bien, perdón? Perfectamente. ¿Sí se escucha bien? ¿O, o le estoy dando mucho sonido? Se escucha, pero sí se entiende. Ok. Lo que sucede es de que hace unos meses fallece mi cuñado, dejando 2 niños en orfandad, ya que la mamá o la concubina ya tenía unos años separados, tenía como 4 años ya separados, y durante este tiempo esta señora se llevó a los menores y el padrastro viene y abusa sexualmente de la menor. Entonces se inició un procedimiento de violación, salió la orden de aprehensión en contra del actor del delito, y al fallecer el cuñado hace 2 meses, los menores en huerfandad quedan al cuidado de la abuela. Entonces, sí, ahorita actualmente estamos en un proceso del reconocimiento de guarda y custodia para que los abuelos paternos puedan pues tener los beneficios. Pero aquí con la pregunta y respuesta del doctor Ernesto y el licenciado Daniel, considero de que la mamá de los menores, los beneficios no va a quedar por fuera, ¿no? Sino también tiene que estar beneficiada. Esa sería mi pregunta. Bueno, recordemos que la pregunta que usted nos refiere, de entrada yo advierto que está más enfocada en el derecho civil, ¿de acuerdo? De todas maneras, Okay. olvidar que ahí se rige por el principio de interés superior de la niñez. Entonces, en atención a ello, los niños evidentemente están contemplados. Y si atendiendo a este principio es pertinente que se contemple a la abuela, bueno, bien pudiera considerarse, pero tendríamos que ver ya el caso más específico, más allá de lo que nos detalló ahorita, para poder decirle algo más. Esa sería por el momento la respuesta al respecto. Ok, gracias. Buenas noches. Muy hermosa su exposición. Gracias. Gracias a todos nuestros amigos de veras por su asistencia, ¿eh? En uno de los chats que nos han enviado nos indican si se puede compartir el material. Sí, desde luego, el material es de acceso público, no hay ninguna limitante. Entrando a la página del colegio, allí lo van a encontrar. Bien, por cuestión de tiempo, voy a pedirle a nuestra amiga, la maestra Ana Lilia Silvan Briz, en su calidad de vocal, una de las vocales del colegio, el que le dé lectura al reconocimiento que se entrega a nuestro amigo, el maestro Eliel Jasaí Morales Sosa. Adelante, maestra Ana Lilia Silva. Gracias, doctor. Buenas noches. Felicidades realmente, maestro Eliel.
muy interesante el conversatorio que tuvimos el día de hoy. Esperemos que esta sea la primera de muchas más. Voy a dar lectura a la constancia que se le va a entregar ahorita virtualmente. Dice, Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla, AC. Otorga la presente constancia al maestro Eliel Hazaí Morales Sosa, en agradecimiento por su participación en el 6º conversatorio virtual 2024, denominado Pensión de Viudez, Esposa y Concubina, realizado el 18 de abril del 2024. Lo firma Dr. Jacinto García Flores, presidente del Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla, AC. Gracias, doctor. Muy amable, estimada maestra Ana Lilia. Amigos todos, de esta manera damos por concluida este conversatorio que el día de hoy hemos llevado a cabo. Los esperamos en nuestros próximos eventos y desde luego que tengan buenas noches. Hasta luego todos. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches, Excelente, doctor. Buenas noches. paisano. Buenas Buenas noches. noches, igualmente, muchas gracias, Yes. saludos. Es